Bienvenidos y bienvenidas al webinar del Fondo Concursable PUNA del proyecto PUNA Resiliente. Mi nombre es Cristian Huatuco y hoy conoceremos más sobre cómo pueden postular al financiamiento reembolsable de hasta 800.000 soles en esta segunda convocatoria. En este webinar abordaremos cómo los negocios pueden crecer adaptándose al cambio climático a través del Fondo Concursable PUNA. El Fondo Concursable PUNA forma parte del proyecto PUNA Resiliente, un esfuerzo conjunto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAMP, y el Ministerio del Ambiente del Perú, Profonampe, GIZ y el Instituto de Montaña. Además, es financiado por el Fondo Verde para el Clima, el Estado peruano, el gobierno alemán, a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, y el gobierno de Canadá. Para empezar este taller, queremos darle la bienvenida a Edson Ibáñez, monitor local del Fondo Concursable PUNA, quien nos contará más sobre el concurso y quiénes pueden postular al financiamiento reembolsable. Te damos el pase, Edson Ibáñez. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo están? Buenos días con todas y todos. Mi nombre es Edson Ibáñez. Yo soy monitor local del Fondo Concursal de Puna en Arequipa y Puno. En esta oportunidad vamos a explicarles brevemente en qué consiste el Fondo Concursal de Puna. Siguiente. El Fondo Concursal de Puna se encuentra de un proyecto paraguas grande que se llama Puna Resiliente. Este proyecto Puna Resiliente lo que busca, su objetivo principal es incrementar la resiliencia en las comunidades, ecosistemas y medios de vida altoandinos, ¿no? Siguiente. Dentro del proyecto Puna Resiliente se encuentra el Fondo Concursal Puna. Entonces, el Fondo Concursal Puna es un mecanismo que su objetivo es financiar y dar asistencia técnica a iniciativas de adaptación al cambio climático que están ubicadas principalmente a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar y estamos ubicados en 58 distritos de las regiones de Arequipa, Apurímac, Puno, Cusco y Yauyos. Siguiente. Como ven, nosotros ya tuvimos una experiencia anteriormente en nuestro primer llamado, el que hicimos el piloto en Arequipa. Actualmente tenemos 7 iniciativas que se están implementando en la región de Arequipa, las cuales consisten en brindar asistencia técnica y financiamiento aproximadamente en 3 millones de soles, ¿no? Siguiente. Lo que más nos importa en este webinar, nosotros vamos a darles información acerca de la ventana 2, que es un fondo reembolsable. Entonces, dentro de las 7 iniciativas que tuvimos en Arequipa, existe una iniciativa de Colcacamel. Colcacamel es una asociación conformada por 44 familias alpaqueras, que ellos fueron financiados por Agroideas con un plan de negocio. Entonces, esta es la ventana 3, por ejemplo, que se parece mucho a la ventana 2. Actualmente la asociación lo que va a hacer es invertir en medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Por ejemplo, van a acercar campos para la crianza de camélidos, ¿no? Siguiente. Entonces, vamos a explicar brevemente de qué consiste el Fondo Concursal Puna Ventana 2. Siguiente. Como les dije, nosotros nos ubicamos en 58 distritos elegibles en estas 4 regiones y en la zona de Yauyos en Lima. Siguiente. Por ejemplo, ahí pueden observar los 9 distritos de Puno. Siguiente. Podemos observar los 10 distritos elegibles en Apurímac. Siguiente. Los 23 distritos elegibles en Cusco. Siguiente. 12 distritos elegibles en Arequipa. Y finalmente 4 distritos elegibles en Yauyos, ¿no? En la provincia de Lima, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿quiénes pueden participar en esta ventana 2? Básicamente son 3, que son micro y pequeñas empresas, empresas comunales, cooperativas o asociación de productores. El fondo que nosotros estamos lanzando en esta oportunidad es hasta 800.000 soles, que es un fondo reembolsable, como les comenté anteriormente. Siguiente. Ahora, este fondo reembolsable, como bien dijimos, nosotros como Profonampe o como proyecto no somos un banco, eso sí quiero recalcar, porque no, por eso que ustedes no han notado que nosotros no cobramos intereses de por medio. Si ustedes se van a presentar, se van a prestar, digamos, o en este caso no es préstamo, sino van a acceder a un financiamiento de hasta 500.000 soles, por ejemplo, entonces esos 500.000 soles tienen que retornar, ¿no? Durante
4 años después de la inversión. Entonces, ¿cuáles son los requisitos generales? Obviamente que nosotros tenemos las bases ya colgadas en nuestra web. Entonces, los requisitos principales que deberían cumplir, digamos, las organizaciones que quieran postularse a este fondo son los siguientes que pueden observar en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, tiene que tener partida registrada en la SUNAR, tiene que tener ficha RUG, tiene que tener las últimas declaraciones a la SUNAT, tiene que tener las vigencias poderes del representante legal. Necesitamos, por ejemplo, un balance o un informe de gestión financiera y también necesitamos observar, digamos, que la empresa o el representante legal no esté, ¿no? reportado en la SBS, ¿no? Entonces, esos son, por ejemplo, los requisitos principales que deben tener las organizaciones que quieran postularse a este fondo, ¿no? Obviamente que hay otros requisitos que deben cumplir. Sin embargo, estos son los más principales. Entonces, si ustedes necesitan más información, pueden descargarlo en nuestra plataforma, las bases completas, ¿no? Siguiente. Como bien dije, este proyecto es de adaptación al cambio climático, entonces lo que nosotros vamos a financiar principalmente son actividades, medidas de adaptación basadas en ecosistema, que no son otra cosa que actividades que se hacen en un territorio, en un cierto territorio, y por lo tanto necesitamos de que haya titularidad o haya acreditación de la titularidad de la tierra. Por lo tanto, por ejemplo, necesitamos que la organización, la comunidad, perdón, la empresa comunal, la cooperativa o la pyme en este caso, necesita demostrar, por ejemplo, que tenga una titularidad de la propiedad, o en todo caso, si no lo tiene, puede ser cesión de uso por el propietario o el Estado, o otro tipo de documento, ¿no? Que pueden ustedes también observar en los requisitos, en las bases que nosotros tenemos. Ahora, aparte de eso, nosotros también necesitamos de que el título hable con un mapa o un perímetro, ¿no? Porque lo que pedimos, por ejemplo, si la empresa, digamos, tiene titularidad de 200 a 500 hectáreas, entonces necesitamos que esas 500 o esas 200 hectáreas estén dibujadas en un perímetro, ¿no? En un área, ¿no? Entonces, normalmente lo que pedimos es en formato KMZ o en formato Shapefile, ¿no? Ahora, si en caso, digamos que la iniciativa trabaje por ejemplo, con vicuñas, necesitamos que sí o sí tenga la declaración de manejo, ¿no? Emitido por Serfor, ¿no? De igual forma, esta declaración debe contener un polígono en formato KMZ o Shapefile. Siguiente. Ahora, muchas veces nos ha pasado en Arequipa, por ejemplo, el titular siempre ha sido el esposo, por ejemplo, de la tierra. Entonces nosotros como proyecto también invitamos a que sí o sí las mujeres también participen de las iniciativas. Entonces, digamos que el esposo es el titular y la esposa, digamos, quiere participar de la iniciativa, entonces nosotros simplemente damos el mecanismo de que a través de una carta de poder otorgado, en este caso por el esposo o el padre, ya sea la hermana, la hija, pueda, digamos, ejercer la titularidad del derecho, ¿no? Ejemplo, ¿no? Hemos visto en Arequipa que el titular, digamos, era el padre y sus dos hijas querían participar de la iniciativa, ¿no? Entonces lo que hizo el padre es emitirle o otorgarle una carta poder, sellada, claro, por un juez de paz. Entonces de esa manera ya se acredita de que las hijas en este caso pueden hacer uso del territorio, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, digamos, en comunidades, ¿no? En comunidades campesinas, como saben ustedes, la titularidad del territorio es mancomunado. En este caso, lo que hacemos es que de igual forma necesitamos que el presidente de la comunidad, en este caso, otorgue una carta poder, ya sea a las hermanas o a las hijas, para que puedan participar de la iniciativa, ¿no? Siguiente, siguiente, disculpa. Ya. Siempre nos hacen esta gran pregunta. Como han visto, nosotros tenemos 58 distritos elegibles, ¿no? Sin embargo, tenemos principalmente MIPES, ¿no? MIPES y cooperativas que no están ubicados en los 58 distritos. Entonces, nosotros también hemos dado la opción de que no es necesario, digamos, que la MIPE o la empresa esté ubicado siempre dentro de los 58 distritos. Puede, por ejemplo, les hago un ejemplo claro. Nos ha pasado también esto en Arequipa. Tuvimos una empresa en Arequipa, ubicada en la misma ciudad de Arequipa, que no es un distrito elegible, pero ¿qué hizo esta empresa? Tuvo ya un trabajo previo, ¿no? Anteriormente había trabajado con una comunidad X que sí está dentro de un distrito elegible. Entonces lo que hemos hecho nosotros es que ellos, a través de un convenio o una alianza, demuestren que van a participar juntos. Entonces hay esa facilidad, ¿no? Por ejemplo, yo si soy una empresa que está ubicado, digamos,
en la ciudad de Cusco, que no es un distrito elegible, pero sin embargo, digamos, una, hay una cooperativa, hay una asociación que trabaja, digamos, no sé, se me ocurre ahorita en Sicuani, que sí es un distrito elegible, entonces hago a través de un convenio, a través de una alianza, nos presentamos los dos juntos a la convocatoria, ¿no? Sin embargo, sí quiero resaltar acá que las medidas de adaptación basadas en ecosistemas que les dije que son actividades, por ejemplo, de siembra y cosecha de agua, por ejemplo, el manejo de pastos, sí o sí se tienen que desarrollar en los distritos elegibles. Por eso es que nosotros les pedimos la titularidad de la tierra. Ahora, lo que son actividades, por ejemplo, de cadena de valor, comercialización, etcétera, es así que no pueden estar dentro de los distritos, ¿no? Porque se mueven, ¿no? A través de la comercialización, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros la salida que damos, ¿no? Si soy una empresa que no estoy dentro de los 58 distritos, sí puedo participar, pero a través de una alianza o un convenio, ¿no? Siguiente. Ahora, siempre nos preguntan nosotros como fondo los 800.000 soles, ¿en dónde puedo invertir? Siempre, esa es la pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Entonces, como les dije, este es un proyecto llamado Proyecto Puna Reciente, les dije, entonces nosotros ya tenemos ya mapeadas las cadenas de valor principales y actividades o medidas de actuación basadas en cuestiones principales. Entonces, con esta inversión, lo que sí debemos hacer es invertir tanto en cadenas de valor y tanto en medidas de adaptación. Nosotros no permitimos de que todo el dinero, digamos, los 800.000 soles se destinen, digamos, a cadenas de valor. Nos han hecho una consulta, por ejemplo, en Puno, ¿no? Nos dijeron, por ejemplo, yo quiero con los 800.000 soles comprar, digamos, maquinaria agrícola, hacer todo el tema de producción, etcétera, pero eso nos quiere decir que están ellos queriendo invertir, digamos, el dinero en cadenas de valor. Sin embargo, les falta la parte de actividades de adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Que nosotros le llamamos técnicamente medidas A-B. Entonces, no puede ir solo uno, tienen que sí o sí ir las dos, combinadas las dos. Por eso que ven en la pantalla cadenas de valor más medidas A-B, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros vamos a tener cadenas de valor climáticamente resilientes, ¿no? Entonces, a continuación voy a mostrar cuáles son estas cadenas principales y cuáles son estas medidas de adaptación. Siguiente. Ya. Las cadenas de valor o las cadenas productivas, entre comillas, en otras partes le llaman, nosotros le llamamos cadenas de valor porque se genera valor durante la cadena. Las más principales, o si digamos yo soy una MIPE, una cooperativa que quiere este financiamiento, sí o sí me tengo que dedicar a estas dos actividades, ya sea la crianza de camélidos, que es alpaca vicuña, o ya sea dedicarme, digamos, a cultivos saltantinos, que son quinoa y variedades de papas nativas. Entonces, estas dos actividades sí o sí las tengo que tener. Pero sin embargo, hemos visto negocios que su giro de negocio es multifacético, ¿no? No solamente, digamos, me dedico al tema de camellos, me puedo dedicar a otras cosas. Entonces, tenemos opción de que hayan otras cadenas complementarias, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, otros granos andinos como la cañiwa, kiwi, chatarwi, porque bien sabemos que también se hace la rotación de cultivos, ¿no? Cuando nosotros sembramos papas nativas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser otros cultivos, incluso oca, masha, oyuco, etcétera, ¿no? Y bien, también puedo yo articular con una cadena complementaria que es la crianza de cuys, ¿no? Eso se ha visto mucho, por ejemplo, en la región de Cusco, vemos familias o unidades familiares que se dedican, digamos, al cultivo, sin embargo, también se dedican a la crianza de cuyes, entonces. Ahora, en el tema de camélidos, sí se ha visto y es verdad de que, por ejemplo, en Arequipa hemos visto iniciativas o proyectos que, claro, su cadena principal es la crianza de alpaca, por ejemplo, pero sin embargo, digamos, dentro de la comunidad, dentro de la organización, existen, digamos, una asociación o un grupo de mujeres que se dedican, digamos, al tema de artesanía, ¿no? Y además hemos visto, por ejemplo, por la zona de Cusco, por ejemplo, sí vemos que también se articula con el turismo comunitario, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? De que si yo quiero acceder al dinero de los 800.000 soles como máximo, sí o sí me tengo que dedicar a las cadenas principales que ven ahí, camélidos o cultivos saltadinos, pero sin embargo, en mi iniciativa local yo puedo complementar con otras actividades como ven ahí, que son cinco en general, ¿no? Entonces, digamos, hay un ejemplo, ¿no? Digamos, yo soy una cooperativa que me voy a presentar, digamos, con la crianza de alpacas. Eso va a ser mi cadena principal, pero sin embargo, dentro de mi iniciativa también voy a poner el tema de artesanía, ¿no? Darle valor agregado, digamos, a la fibra de alpaca.
Entonces, eso sí va. Siguiente. Ahora, como les dije, sí o sí, esto sí quiero recalcar, tiene que haber tanto cadenas y tanto medidas. Ya hemos visto el tema de cadenas. Ahora vamos a ver las medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Siguiente. Entonces, muchas veces, como este proyecto está ubicado en zonas altoandinas, durante este año hemos tenido una experiencia muy rica, ¿no? Porque creo que muchas personas han escuchado por primera vez, por ejemplo, el término ABE o medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Incluso las señoras nos decían, ¿no? ¿Y chay ABE? Mana yachanicho, ¿y chay? Siempre nos preguntaban, ¿no? O sea, de qué cosa es eso, ¿no? No entiendo cómo se come, ¿no? Solo como bromas, pero estas actividades técnicamente la llamamos SABE, pero no son otra cosa que actividades que ya han desarrollado las comunidades, ¿no? Durante muchos años para enfrentarse a los efectos del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí, han sembrado, digamos, árboles para protegerse del suelo, por ejemplo, perdón, para proteger la erosión del suelo. Por ejemplo, siempre yo he visto, por ejemplo, mis antepasados o los abuelos han hecho, digamos, cercado, digamos, ¿no? Los pastos con piedras antes se cercaban, ¿no? Ahora se saca con alambres, entonces eso, por ejemplo, es para nosotros una medida AVE que es manejo de pastos y bofedales. Siempre se han hecho, por ejemplo, espejos de agua o actualmente le decimos siembra y cosecha de agua, pero ellos siempre antiguamente han hecho, ¿no? Lagunas, cochas, entonces todas esas cosas que nosotros la llamamos cuidar la tierra, la Pachamama que decimos los abuelos, son esas actividades, ¿no? Que nosotros la llamamos ahora técnicamente medidas AVE, ¿no? Pero siempre se han desarrollado, ¿no? Siguiente. Entonces, como les dije, como han visto, tenemos dos cadenas de valor principales, ¿no? Que son camélidos y cultivos altoninos. De igual forma, nosotros también tenemos 10 medidas AVE principales o actividades principales donde se puede invertir el dinero, ¿no? Por ejemplo, son la restauración y conservación de bofedales, cochas, restauración de bosques. Entonces, es todo un menú que ustedes pueden observar ahí, son 10. Entonces, de estas 10, como les dije, sí o sí, la organización, la cooperativa, la MIPE, tiene que elegir en dónde va a invertir, digamos, una parte del dinero, ¿no? Entonces, yo puedo invertir en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer, no sé, puedo hacer, digamos, se me ocurre ahorita, voy a sembrar, no, digamos, voy a dedicarme al tema de crianza de camélidos, digamos, mis camélidos ahorita están sufriendo de déficit hídrico, digamos, y necesito una cocha encima, ¿no? Encima de, por ejemplo, de mi jato ganadero, entonces puedo invertir, digamos, haciendo una cocha familiar, una pequeña, y además no sé, por encima de la cocha, por ejemplo, puedo sembrar árboles, ¿no? Entonces, puedo yo escoger, por eso le decimos un menú de acuerdo a la problemática o a la necesidad que cada organización esté presentando, ¿no? Entonces, ese es el menú que ustedes pueden escoger. Siguiente. Ahora, antes de que me olvide, entonces, al igual que las medidas de adaptación basadas en cuestiones principales que tenemos 10, también tenemos complementarias. Ustedes la pueden observar en las bases. Por ejemplo, siempre nos han preguntado, ¿podemos invertir en el tema de riego tecnificado? Sí. Podemos, digamos, invertir, digamos, haciendo, no sé, usando cobertizo. Siempre nos han preguntado eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en la zona alta andina, enero, febrero, marzo hace mucho frío, ¿no? Entonces, las crías, digamos, de las alpacas están muriendo, ¿no? Necesitan algo, módulos de protección. Entonces, si han visto ustedes en las medidas AB principales no está, pero en las medidas complementarias sí están, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? Ahora, como este es un fondo reembolsable, en ahí es donde mucha gente se asusta, ¿no? Oye, me va a prestar tanto y cómo voy a devolver, cómo es el medio de devolución, etcétera. Entonces, nosotros en esta oportunidad, en este concurso estamos lanzando o vamos a financiar 12 iniciativas, ¿no? Ese es nuestro, digamos, nuestro tope, ¿no? Entonces, las organizaciones que van a ser financiadas por este fondo van a tener hasta 3 años para la implementación y monitoreo, ¿no? Entonces, lo que esperamos es que el primer año, como cualquier otro negocio, se pueda, digamos, invertir todo el dinero, ¿no? Sobre todo casi llegando al 80-100%, esperamos eso. Y después del primer año, durante los 4 próximos años, esperamos de que se pueda devolver el dinero, ¿no? Ahora, siempre nos preguntan, ¿cómo lo hago? Se hace mediante un flujo de caja, ¿no? Eso les va a explicar, por ejemplo, mi compañero Sergio más adelante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso, ¿no? Siguiente.
Ahora, ¿cuáles son las fechas a considerar el proceso? La ventana 2 se cierra este 30 de enero de 2026. Estamos casi a 10 días de que se cierre este concurso. Y muchas veces nos preguntan, ¿no? Oye, pero 10 días no me va a alcanzar para nada, ¿no? Oye, ¿cómo voy a hacer? Pero nosotros, como van a ver en la plataforma y en las bases, nosotros solamente pedimos hasta el 30 de enero que nos anexen o que nos adjunten, digamos, los documentos de admisibilidad, que no son más que ficha RUC, DNIs, etcétera, etcétera, más una idea de plan de negocio con racionalidad climática, ¿no? Entonces, ¿en qué voy a invertir? ¿Qué voy a hacer? Etcétera, ¿no? Entonces, creo que no es lo que nosotros pedimos, es un proyecto entero, ¿no? Tal vez la gente va a decir, oye, necesitamos hacer un proyecto, etcétera. No, solamente necesitamos presentar la idea y los documentos de admisibilidad. Entonces, eso lo tenemos que hacer hasta el 30 de enero, ¿no? Ahora, después de que nosotros presentemos la idea, va a haber una etapa de calificación de las mejores ideas, ¿no? Como han visto, son 58 distritos elegibles. Digamos, ejemplo, digamos, van a llegar hasta el 30 de enero 20 iniciativas, es un ejemplo, ¿no? Y tenemos 12 cupos, entonces van a pasar, digamos, las 12 mejores ideas, ¿no? Las mejores ideas. Y una vez que tengamos ideas, las tenemos que convertir en un proyecto, ¿no? En ahí justamente es donde nuestro compañero Sergio, que es especialista en finanzas, les va a ayudar o les vamos a ayudar nosotros como Profunampe a elaborar un flujo de caja, a, por ejemplo, a aterrizar, digamos, la idea, porque muchas veces, digamos, en las ideas podemos pensar invertir en cosas tal vez que no son muy prioritarias, ¿no? En un inicio, ¿no? Entonces, se va a aterrizar o se va a volver, digamos, en un pequeño proyecto, en un pequeño expediente. Entonces, este pequeño expediente, por ejemplo, se va a tener que volver a ingresar a concurso. Finalmente, ya no se van a elegir mejores ideas, sino mejores proyectos o expedientes. Nosotros le llamamos iniciativas locales completas. Y finalmente vamos a publicar a los ganadores. Esperemos que sea a inicios de junio del año 2026, ¿no? Siguiente. Entonces, para que tengan ustedes más información acerca del fondo concursable, porque les dije solamente un resumen, nosotros tenemos una web, ahí pueden escanear el código QR, tenemos ahí nuestra página donde ustedes pueden ver toda la información, qué es el concurso, de qué se trata, todo lo que he hablado, y lo más importante que está alojada ahí las bases del concurso y el link de postulación. Esto solamente antes de que pase a mi compañero Sergio, lo que quiero explicarles es que nosotros hasta el 30 de enero, nosotros no recibimos ningún documento físico, porque muchas veces acostumbramos a presentar expedientes, etcétera, ¿no? Entonces, todo es virtual, ¿no? Todo es virtual. Entonces, todo, digamos, los documentos que ustedes quieran anexar se sube a la plataforma, todos los documentos, la idea, por ejemplo, con racionalidad climática, también se suben a la plataforma, ¿no? Entonces, eso es lo que quería resaltar, ¿no? Muchas gracias, Sergio, te paso, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Edson, por la explicación detallada y clara del concurso. Pueden ir dejando a quienes nos están escuchando durante esta transmisión en vivo sus consultas a través de los comentarios. Vamos a estar recopilándolos, leyéndolos y vamos a responderlos al final de este webinar para contarles a detalle sobre cómo los negocios pueden crecer a través de inversiones climáticamente sostenibles. Les presento a Sergio Reyes, consultor especialista en finanzas, que nos va a explicar más detalle de los beneficios del financiamiento no reembolsable. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Exxon, por el pase. Como me presentaron, mi nombre es Sergio Reyes y voy a conversar con ustedes esta sesión para explicarles un poco cómo es que, de la perspectiva del Fondo Puna, esta termina siendo una oportunidad para crecer como negocio. Siguiente, por favor. Un primer punto a tener en consideración es que las empresas, como las personas, como nosotros, tienen ciclos de vida, ¿no? Las empresas primero se constituyen, están en un periodo de exploración de mercados, van consolidándose poco a poco hasta llegar a un nivel de madurez que, por ejemplo, permite ver a esta microempresa que apareció como una gran empresa luego, ¿no? Entonces, la transición de las empresas a lo largo de todo el ciclo de vida que conlleva crecer requiere justamente de un conjunto de toma de decisiones, porque el crecimiento de las empresas no es como el de las personas, digamos, de manera natural, ¿no? Requiere justamente posicionar hacia dónde van a ir los esfuerzos de la empresa, decidir qué camino se va a seguir, ¿no?
Y este crecimiento, que termina además siendo una necesidad para las empresas, estoy convencido de que nadie constituye una empresa para que siempre sea pequeña, sino que buscan expandirse, tener más mercados, más clientes, más ventas, mayor bienestar para propietarios y para trabajadores. Pero esto que se consigue producto del crecimiento implica, reitero, construir un plan. Siguiente, por favor. Esta construcción del plan entonces termina siendo uniforme, termina siendo única, hay una sola receta para crecer, para desarrollarse en este ciclo de vida del negocio. La respuesta claramente es no. Depende mucho de las características de las empresas. Por ejemplo, las empresas son distintas en tamaños. Ya nos ha presentado Exxon cuáles son los perfiles de empresas que en el fondo, en la ventana 2 están recibiendo, en el fondo Puna. Y podemos aterrizarlo un poco más en el sentido de cuando son microempresas, tenemos que estas por nivel de ventas, pueden, de acuerdo a la legislación peruana, vender hasta 825.000 soles anuales. O si consideran pequeñas empresas, cuando venden desde este monto hasta aproximadamente 9 millones anuales. Medianas, desde 9 millones hasta 12 millones y grandes de 12 millones en adelante. Entonces, por tamaño, las necesidades de las empresas van a ser diferenciadas. No va a ser igual la toma de decisiones de una microempresa que recién se está constituyendo a la necesidad que puede tener una mediana empresa que ya está consolidada en el mercado o una pequeña empresa que ya ha transitado más años y que tiene clientes y una población comercial definida. Ahora, no solo eso, porque el tamaño es uno de los varios atributos que diferencian a las empresas. También se organizan de manera distinta. Tenemos cooperativas, asociaciones, empresas familiares, gremios que se articulan para poder sacar adelante iniciativas de negocio. Entonces, si tenemos empresas distintas en un conjunto muy grande de variables, tamaño, organización, etcétera, lo que corresponde es que el plan que se diseñe también tome en cuenta estas particularidades, estas diferencias, estas perspectivas de crecimiento que son muy diferentes, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, no hay un solo plan, no hay una sola ruta para crecer. Esto ya lo hemos estado construyendo, la idea a partir del slide previo, porque son empresas en distintos estadios de madurez, en distintas etapas de crecimiento, ¿no? Entonces, lo que se requiere en este momento, ustedes que están postulando, que están interesados, que estoy convencido además que van a presentarse en la ventana 2, lo que se requiere es identificar qué es aquello que en este momento a la empresa le permite crecer, le permite desarrollarse, ¿no? Entonces, esta identificación de aquello que me permite expandirme, tener más ventas, más ganancias, lo vamos a denominar ahora un plan, que no tiene que ser un plan estructurado de muchas páginas, no, que puede ser parte o puede derivarse o puede ser resultado de una conversación entre los propietarios de la empresa, pero que se defina una ruta de trabajo, una ruta de cuáles son estos elementos que permiten a la empresa, reitero, crecer en el mercado. ¿Por qué? Porque habiendo definido un plan, habiendo definido un norte hacia dónde la empresa debe ir, va a ser más sencillo priorizar dónde se van a concentrar los esfuerzos. ¿Dónde es que voy a colocar los recursos para que la empresa despegue? Y estos puntos, estos elementos en donde se colocan los recursos, los esfuerzos, vamos a definirlos como inversiones. Porque el plan que ya he definido me permite priorizar, decidir entre una lista de inversiones cuáles son aquellas que son más importantes y que hoy tienen un mayor impacto para la empresa. Entonces, estas inversiones son aquellos que incorporo hoy
a mi cadena productiva, al espacio, al entorno, al medio ambiente en donde se desarrolla mi negocio, que se incorpora hoy para que la empresa crezca, genere valor mañana. El Fondo Puna es una oportunidad para viabilizar estas inversiones que hoy los negocios necesitan para que mañana crezcan de manera sostenible y adaptándose al cambio climático. Siguiente, por favor. Entonces, con las ideas de las inversiones priorizadas, ¿verdad? Que ya sabemos cuáles son, de acuerdo a las conversaciones entre los propietarios y propietarias de los negocios, se ha definido una ruta, se sabe qué se necesita, y no solamente eso, sino que se ha identificado que se trata de elementos gatilladores que tienen un gran impacto en los resultados de productivos de la empresa. Lo que corresponde ahora es, en este espacio de la ventana 2 alinearse, alinear estas inversiones o estas oportunidades de crecimiento con lo que el fondo financia. Sabemos además que el fondo, en esta ventana 2 brinda financiamiento hasta de 800.000 soles a costo cero, sin intereses, pero con una obligación de repago. Ahora, esta obligación de repago implica de manera expresa que lo que se financie genere suficientes recursos para cumplir con la obligación. Y esta parte es muy importante, porque si yo financio un elemento que no va a generar crecimiento, no voy a cumplir luego o no voy a contar con recursos para cumplir luego con la obligación de repago. Es por eso que el financiamiento del Fondo Puna tiene que ser estratégicamente orientado, puesto en aquello que realmente genera más ventas, más ganancias, crecimiento, más clientes. Y además se tiene que abordar desde una perspectiva de medidas climáticas o adaptación basada en ecosistemas, como lo ha presentado ya bastante bien Exxon, ¿no? Entonces, estas inversiones que yo constituyo, que yo priorizo, que yo sé que me permiten crecer, tienen que estar alineadas con los objetivos del fondo para que una vez implementadas me permitan este crecimiento que luego además va a viabilizar el cumplimiento de la obligación de repago. De allí que sea muy importante, cuando se presenten las ideas, establecer la línea causal o este impacto que tendría el financiamiento del Fondo Puna en los resultados de la empresa desde una perspectiva de medidas de adaptación climática. Siguiente, por favor. Entonces, cuando yo presente mi idea a la ventana 2 del Fondo Puna, tengo que presentarla con claridad, bajo un enfoque estratégico y teniendo certeza que esta inversión que va a financiar el Fondo Puna se traduce necesariamente, y esto lo he venido repitiendo de manera reiterada, en mayores ventas, mayores ganancias, que me permitan a mí cumplir con el repago del financiamiento y que además, como parte de los resultados del impacto que busca alcanzar el Fondo Puna, se incremente el bienestar tanto para propietarios como para trabajadores y además para las comunidades locales en donde se opera. Se trata entonces de una inversión que transforma la empresa, que deriva en una empresa más sostenible, más productiva, que cuando el Fondo Puna financie esta inversión en la escalera de crecimiento de la empresa, mañana se vean resultados positivos, sostenibles en el tiempo y que lleven a un impacto agregado importante a nivel de productividad, a nivel de bienestar, entre otras variables adicionales. Siguiente, por favor. Veamos ahora un par de ejemplos, ¿no? De cómo es que efectivamente
el Fondo Puna es una oportunidad, ¿no? En este caso, conversamos un poco de la cooperativa Esperanza, ¿no? Esta es una cooperativa que está dedicada a la crianza de camélidos andinos y se ha dado cuenta que no es que le falten cabezas de ganado, no es que no tenga animales para criar, sino que progresivamente los animales con los que cuenta han ido teniendo menores rendimientos. Entre las distintas discusiones que se han dado entre los miembros de la cooperativa, conversaciones, asambleas, se ha identificado que asistencia técnica, se ha identificado que el problema es una mala gestión del pastoreo, ¿no? No se deja descansar los campos de pastoreo, no hay rotación, en suma hay menor disponibilidad de alimento, esto afecta la producción de los animales y también, por supuesto, la salud y en suma la empresa tiene condiciones de productividad deterioradas, ¿no? Entonces, en la asamblea de la cooperativa se decide un conjunto de inversiones. ¿Se acuerdan que les conversaba yo del plan hace unos minutos? Bueno, ese es el plan, ¿no? Se define cuál es el norte que la cooperativa debe seguir para poder alcanzar un mejor estado de producción, ¿no? Y se considera que una oportunidad son los módulos de corrales móviles, ¿no? Que permitan rotar a los animales. Esta rotación entre los campos de pastoreo permite además el descanso de esta tierra y permite además tener animales más fortalecidos, más saludables, con mayor productividad, etcétera. Y la lógica de esta inversión es clara, ¿no? Corrales móviles permiten un mejor manejo del pasto, una mejor salud animal, hay un menor estrés de los animales, lo que se traduce en mayor productividad, lo que a su vez representa crecimiento para la empresa. El Fondo Puna financia este tipo de inversiones. Por eso, para la cooperativa Esperanza, el Fondo Puna es una oportunidad para financiar esta medida A. Siempre que además esta medida AVE, traducida ya en flujo de caja, como lo veremos en su momento para aquellas iniciativas que van a pasar a la etapa de perfeccionamiento, genere los suficientes recursos además para cumplir con el repago de los recursos financiados. A costo cero, por supuesto, pero bajo esta obligación de devolución. Siguiente, por favor, para ver el otro ejemplo. Esta empresa familiar se llama Granos Andinos, cultiva quinoa en zonas altoandinas, pero ha enfrentado durante los últimos años erosiones, menores rendimientos del suelo, pérdida de productividad, etcétera, que ha afectado de manera importante los cultivos. Esto producto de la degradación climática que existe. Entonces, nuevamente la empresa familiar, en reuniones, define cuáles son estas rutas, estas medidas, estos elementos que le van a permitir crecer, estas inversiones, e identifica que necesita proteger el suelo para mejorar el manejo del agua. Hablamos de agricultura de conservación, zanja de infiltración, agricultura en contorno. Se definen estas inversiones bajo la lógica de que si el suelo retiene mejor el agua, los cultivos de los granos andinos van a resistir mejor a sequías y van a producir de manera más estable. Nuevamente, el Fondo Puna representa una oportunidad para esta empresa familiar, porque financia este tipo de inversiones que permiten que la empresa, adaptándose a las condiciones climáticas actuales, crezca. Entonces, siempre véanlo desde esta perspectiva. Vean al Fondo Puna en esta ventana 2 como una oportunidad para crecer, financiando inversiones, reitero, que permitan a la empresa tener mayor fortaleza, mayor capacidad de hacerle frente a condiciones climáticas adversas. De allí la importancia, además, de este fondo concursable. Nuevamente, no pierdan esta chance de crecer, de hacer madurar su negocio, y los invito
me uno además a la invitación de todo el equipo a postular en esta ventana 2. Estoy convencido que así lo harán, y los animo mucho a continuar construyendo y haciendo crecer sus negocios. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la explicación. Recuerden que tienen hasta el 30 de enero para presentar su postulación para la ventana 2 en el fondo concursable PUNA. Ahora vamos a dar pase a las consultas o preguntas que nos han venido dejando por el chat. Para ello, Sergio y Edson nos van a acompañar y cada uno de ellos va a venir respondiendo cada pregunta de acuerdo al tema. Muchas gracias, Sergio, por la explicación. Recuerden que tienen hasta el 30 de enero para presentar su postulación para la ventana 2 en el Fondo Concursable Puna. Ahora, antes de dar pase a la fase de consultas, vamos a responder las consultas que han venido dejando durante la transmisión en vivo. Quiero presentarles a Raquel Medina, especialista de monitoreo del Fondo Concursable Puna, quien también va a estar junto a nosotros respondiendo a las consultas que hayamos dejado en el transcurso. Entonces, si Sergio, Edson, Raquel están ya listos también, voy a comenzar a responder las preguntas. La primera pregunta es de Iván Dávalos, que consulta de forma breve: ¿con constancia de posesión es factible? Quizás, Raquel, aprovechamos para saludarte y podrías ayudarnos a responder esa pregunta, por favor. Muchas gracias, Cristian, y muy buenas tardes con todos los oyentes. Respecto a la consulta sobre la constancia de posesión, recordarles de que el Fondo Concursable PUNA para esta edición estamos admitiendo, tenemos que acreditar la titularidad de la tierra a través de título de propiedad, cesión en uso, que puede ser por el propietario o el Estado, según sea el caso, un contrato de arrendamiento. Este tiene que ser a largo plazo porque recordemos que vamos a hacer una intervención dentro del territorio, por lo tanto tiene que ser un periodo largo, ¿no? Que ocupe, en caso de ganar, los años en los que se va a intervenir. Y por otro lado, también tenemos las constancias de posesión que tienen que ser emitidas por la autoridad competente, ¿no? Estamos hablando a través de las agencias agrarias o las municipalidades. Recordarles también de que estas tienen que estar debidamente delimitadas y que estas, bueno, posiblemente también tienen que ser posteriormente georreferenciadas. Gracias, Cristian. Gracias a ti, Raquel. La segunda consulta la deja Edwin Quispe Choque. Menciona: con mi asociación participamos en la segunda convocatoria y fuimos descartados. ¿Ahora sería posible volver a participar o ya no? Gracias. Quizás, Edson, ¿nos ayudas con esa respuesta, por favor? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar en este webinar. Eh, Entiendo de que esta asociación ha postulado a la ventana número uno. Nosotros como Profonampe, como Fondo Concursable Puna, tenemos ventanas. Ventana uno que está dirigido justamente a comunidades, asociaciones que están en un proceso recién de crecimiento, ¿no? Ellas van acompañadas de una OSC. Esa convocatoria, por ejemplo, ya cerramos ya, ¿no? Hace como 2 meses, ¿no? Esta ventana número 2 es exclusivamente para aquellas MIPES, para aquellas cooperativas o asociaciones que están ya en un nivel mucho más, ya tienen unas ventas más consolidadas, ¿no? Entonces, va a depender mucho si la organización tiene, por ejemplo, ventas, ya está consolidada en el mercado. Entonces, normalmente ellos sí pueden postular a la ventana número 2, ¿no? Como asociación de productores. Gracias. De acuerdo, entonces es posible volver a participar. Gracias, Edson. Después, Mireya Ore consulta: ¿cuál debe ser la forma de repago? Quizás Sergio nos ayuda con esta respuesta, por favor. Y claro, sobre el repago, una vez obtenido el financiamiento, es importante precisar dos cosas. Primero, es que la implementación de las inversiones financiadas a través del fondo PUNA tienen un plazo determinado, de acuerdo a las bases, ¿no? Una vez que ese plazo ha terminado, inicia el periodo de repago, pero este periodo de repago no es uniforme, digamos. Depende mucho del flujo de caja de cada organización, de cada negocio que está postulando. Porque el Fondo Puna considera, además, reitero dentro de sus bases, que se debe identificar el mejor periodo, el mejor momento implementada la inversión para poder recuperar o para poder hacer el repago de aquello que se ha financiado. Tampoco es que se busca generar estrés financiero, siendo
muy general con el término. No es que se repaga a costas de, por ejemplo, en muy sencillo, poner en una situación complicada a la empresa, no, sino que se busca aquel espacio adecuado para poder cumplir con la obligación, ¿no? Y como segundo punto, muy brevemente, recordemos que se tratan de inversiones que generan crecimiento. Entonces, se trata de em, inversiones que van a generar mayor producción, mayores clientes, mayores ventas, mayores ganancias, reducciones de costos, mejoras organizacionales, etcétera, ¿no? Entonces, eso debe traducirse en los flujos de caja. Debe generar recursos para cumplir con el repago, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Sergio. Después, María Colcas nos consulta si la pyme, cooperativa o asociación tiene deudas, ¿puede participar? Edson, quizás nos ayudas, por favor. Sí, gracias. Mira, nosotros en esta etapa hasta el 30 de enero lo que les pedimos también en los requisitos de admisibilidad es que nos adjunten, digamos, el reporte de la SBS, tanto de en este caso, de la organización cooperativa, la asociación y de su representante legal. No estamos en contra de que la organización tenga créditos paralelos. Pero lo que sí no queremos es que, digamos, estos créditos estén en Infocor, ¿no? Entre comillas, ¿no? Estén, digamos, con una calificación roja, por ejemplo, ¿no? Eso para nosotros, por ejemplo, es un riesgo muy alto. Entonces, lo que sí, sí pedimos es que sean sinceros, ¿no? Con la calificación, porque puede que la idea sea muy fabulosa, muy hermosa, pero digamos que la organización tenga los otros créditos que no estén cumpliendo, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros no podemos, digamos, en vez de ayudarle a la organización, estemos perjudicándole, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, Edson. ¿Cuántos años debe tener la empresa u organización para postular? Pregunta Kevin Caico. Raquel. Muchas gracias por la consulta. Para esta postulación de la ventana 2 requerimos que al menos tengan una antigüedad mínima de 2 años de constitución. Sin embargo, hay que aclarar que respecto a los otros requisitos que contamos en las bases, deben cumplir criterios como de que tengan actas de al menos tengan una vigencia de poder al representante legal con al menos de 24 meses de antigüedad, por lo tanto, y que tengan ventas, que su flujo de caja sea, que presenten un flujo de caja, que presenten sus informes de gestión financiera, ¿no? Lo que buscamos validar también es de que además de los años de creación de esta organización que busca postularse, es de que también tenga esta capacidad comercial y financiera para poder hacer los repagos. Gracias, Raquel. ¿Cómo se hace rentable la inversión en esas medidas para un negocio de camélidos? Pregunta Junior Hill. Sergio. Gracias. Esto va alineado con la primera respuesta que di, ¿no? Y además con la presentación que hemos desarrollado, ¿no? Creo que el primer punto, el punto de partida para poder identificar si va a generar rentabilidad es construir un plan, ¿no? Tener claro cuál va a ser el gatillador, cuál va a ser ese elemento que va a impulsar la mejora en la producción, por ejemplo, en los camélidos, cuál va a ser ese elemento que va a sostener o va a fortalecer la salud animal del ganado, de qué forma es que eso se va a traducir en una mayor venta de eh, quizá la lana, los tejidos, la carne, etcétera, ¿no? Lo que corresponda. Pero para eso es importante partir del plan, tener claro cuál es el norte y cuál es esta cadena causal de impactos que se van a ir generando hasta que se traduzcan en mayores ganancias, crecimiento, adaptación climática, etcétera. Gracias. Gracias, Sergio. Y me parece que es ya la última pregunta por temas de tiempo. Igual el equipo está dejando un número, un contacto acá en los comentarios para que en caso queden preguntas pendientes puedan seguir respondiéndolas. Acá hay una pregunta que dice de Álvaro García, si tengo un proyecto turístico en desarrollo turístico sostenible,
¿Puedo participar? Me imagino es la consulta. Quizás Raquel nos ayuda. Ujú. Sí, gracias, Cristian, por la pregunta. Como les había mencionado durante la presentación, Edson, nosotros financiamos principalmente dos tipos de cadenas de valor. Una cadena de valor asociada a camélidos sudamericanos y la otra cadena de valor es de cultivos altoandinos. De manera complementaria, tenemos otras cadenas de valor que también son asociadas a cultivos altoandinos, ya que en la principal, en cultivos, principalmente financiamos a papa y quinoa, y de manera complementaria otros cultivos, perdón, como kiwicha, tarwi, u otros tubérculos. Adicionalmente, también tenemos artesanía y turismo comunitario. Entonces, respondiendo a la consulta, sí se podría presentar con la iniciativa local vinculada a cadena de valor de turismo. Sin embargo, debería vincularla a una de las cadenas de valor principales, ya sea la de camélidos o ya sea la de cultivos altoandinos en papa o quino. Gracias, Raquel. Y ahora sí, la última pregunta de parte de Viviana Valdivia. Consulta, ¿todos los requisitos se presentan para la elegibilidad? Edson, quizás. Sí, sí, gracias. Justamente como ustedes han podido observar en las bases, nosotros lo que pedimos hasta el 30 de enero son que ustedes anexen todos los documentos de admisibilidad. Hay una tabla número 6 que dice ahí qué documentos presentar y además tenemos un check-in que pueden encontrar al final de las bases donde ustedes, digamos, pueden sentarse en una carpeta y analizar qué documentos les hace falta, ¿no? Como les dije en un inicio, nosotros no aceptamos o no estamos recibiendo ningún documento físico. Todo es a través de una plataforma virtual de postulación. Entonces, la plataforma además tiene un tutorial que les vamos a compartir. Está colgado en YouTube, entonces para que se puedan guiar, ¿no? Entonces, todos los documentos de admisibilidad se suben hasta el 30 de enero, más la idea, ¿no? Que le llamamos plan de negocio con racionalidad climática, ¿no? Esos son los documentos que subimos hasta el 30 de enero. Gracias. Muchas gracias, Edson, Sergio y Raquel, por sus respuestas y por su tiempo. Sabemos que aún tenemos más consultas sobre el concurso. Recuerden que pueden escribirnos, si tienen un lapicero, un papel a la mano, apunten. Pueden escribirnos a consultas.puna@profonampe.org.pe o al WhatsApp 957-784-741. Repito el correo y repito el número para quienes estén apuntando. Es consultas.puna@profonampe.org.pe o al número de WhatsApp 957-784-741. Acaban de dejar también el correo y el número que acabo de mencionar en los comentarios de esta transmisión en vivo. Así que si tienen consultas todavía, pueden enviarlas. Les invitamos a enviar sus consultas para que puedan fortalecer sus postulaciones. Y recuerden que tenemos 8 días hasta el día de cierre de esta convocatoria, que es el 30 de enero. Para postular, deberán ingresar a la página www.profonampe.org.pe/puna. También tenemos ahí un comentario que deja el enlace de postulación. Les vuelvo a comentar, es www.profonampe.org.pe/puna. Ahí podrán ingresar, podrán descargar las bases del concurso, que es importante leerlas, y luego podrán postular a través de esa misma página web. Conmigo será hasta otra oportunidad y muchas gracias nuevamente Edson, Raquel y Sergio por su tiempo durante este webinar. Muchas gracias por escucharnos y vernos en Profonamp y nos vemos en un siguiente webinar relacionado a un fondo concursable o a cualquier otro tema de interés relacionado a el tema medioambiental, a la agenda ambiental que siempre impulsamos desde Profonamp. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan un buen día. Hasta luego.